Bueno, eh, voy a hacer un mini curso de apologética. Va a durar 10 capítulos. Los voy a grabar en vivo y luego voy a descargar el video y lo voy a subir a YouTube para que puedan luego poder estudiar con eso. La idea es que puedan ir anotando los versículos bíblicos y luego revisarlos con su Biblia e ir comparando todo lo que les voy a ir comentando alrededor de todos estos versículos que vamos a ir viendo. Entonces el primer tema que voy a presentar hoy día, la idea es que duren alrededor de 40 minutos cada uno de estos temas. El primero de ellos va a ser la iglesia. Antes de partir de lleno, les quiero mostrar un poco cuál es la metodología de esto que voy a hacer. Resulta que yo conocí la iglesia hace aproximadamente unos 2 años y medio. Y cuando conocí a Dios, Él me mostró su palabra, la Biblia. Todo estaba ahí. Pero había muchas iglesias, entonces yo no sabía, estaba un poco desorientado sobre cuál era la verdadera. Entonces, de esta necesidad, de esta búsqueda, comencé a estudiar con pastores, con sacerdotes, viendo debates, etc. Y comencé en el computador, por eso lo tengo aquí, armar apuntes con un programa. El programa se llama eSword X para la versión en MacBook o computador, y hay otras versiones que también son de celular, de tablet, y ahí pueden ir haciendo todos estos apuntes que yo les digo. Entonces les quiero mostrar brevemente, no sé si se alcanza a ver. Tiene varios cuadros. En uno de ellos tengo la Biblia, puedo ir escogiendo entre distintos tipos de Biblia. Luego abajo puedo ir haciendo los apuntes. Tengo algunos diccionarios de griego, etc. Y la gracia de esto es que también puedo ir hiperlinkeando y así poder acceder rápidamente a cada uno de los versículos. Entonces esta va a ser la metodología que voy a usar y vamos a usar la Biblia Reina Valera, ¿ya? ¿Por qué escogí esta Biblia? Esta Biblia no es una Biblia católica, tiene 7 libros menos, pero todo el análisis que vamos a hacer se puede realizar con esta Biblia, que es la que utiliza el 99% de las iglesias protestantes. La iglesia católica usa una Biblia que contiene 7 libros más, ¿ya? Entonces, vamos a partir en Marcos capítulo 3, versículo 13 en adelante. Entonces lo primero que les quiero mostrar es lo que hace Jesús. Dice, subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen potestad de sanar enfermedades y de echar fuera demonios. A Simón, al cual puso por nombre Pedro, y luego sigue describiendo los nombres de sus demás apóstoles. Entonces, veamos algunas cositas de este primer versículo, que a propósito fue el evangelio del día de ayer. Lo primero es que Jesús llama a los que Él quiere. Cristo le da la autoridad a los apóstoles porque Él es quien los escoge. Luego los manda con una misión en específico. La primera es para que estuviesen con Él. Esa es la primera, estar con Jesús. La segunda es enviarlos a predicar. Y la tercera es liberar. Les da el poder para sanar enfermedades y echar fuera demonios. Entonces, de acá podemos aprender que es Jesús quien da la autoridad y que no se puede predicar sin haber recibido esta autoridad. Lo segundo que podemos deducir de acá es que Simón es el primero, Simón Pedro. Y nos vamos a dar cuenta más adelante que es la primera
piedra de la iglesia de Jesús. Por eso él le pone este nombre. Sigamos viendo en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 13 en adelante. Nos dice: viniendo Jesús a las partes de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, o algunos de los profetas. Y él les dice: ¿y ustedes quién dicen que soy? Y respondiendo, Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Analicemos ahora este versículo. Está en el contexto de que Jesús había venido a Cesarea de Filipos y le hace una pregunta a sus discípulos y le dice: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Es decir, les dice a sus propios discípulos: ¿qué es lo que andan diciendo por allí? En otras palabras, que soy yo. Entonces sus discípulos le responden. Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que Elías, otros dicen que Jeremías, otros dicen que eres alguno de los profetas. Entonces, esto es lo mismo que ocurre hoy día. ¿En qué sentido? Hay allá afuera, y también los apóstoles, muchos grupos de personas que están predicando a Jesús, que quizás conocen a Jesús, saben de él, quieren seguirlo y andan predicándolo. Entonces, cuando Jesús le pregunta a sus apóstoles, a quienes los envió a predicar él mismo, ellos le dicen: mira, allá dicen una cosa de ti, acá dicen otra cosa de ti, acá dicen otra y por acá dicen otra. Todos están predicando el nombre de Jesús, pero están predicando diferentes cosas. Eso es lo que está pasando hoy día. Hay muchas iglesias que predican de Jesús, hay muchas iglesias que predican de Cristo, de la Biblia, pero andan predicando cosas diferentes. Entonces, el Señor les hace esta pregunta y es Pedro el que le responde: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces Jesús le responde que es dichoso porque está en lo cierto. Eso quiere decir bienaventurado. Dichoso aquel que está en lo cierto. Pedro tiene la verdad y esa verdad no la descubrió por él mismo, sino que fue revelada por el Padre. Por eso Jesús le dice: no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, vámonos ahora al momento en que se produce el encuentro entre Jesús y Pedro. Nos vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 42. Aquí lo que ocurre es que Andrés, que fue el primer discípulo a quien vio Jesús y lo invitó a seguirlo, lleva a Pedro hacia Jesús. Pedro significa piedra y Jesús le cambia el nombre a piedra. Leámoslo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir piedra. Mi iglesia quiere decir que Cristo tiene una iglesia y además que tiene una sola, porque no dice mis iglesias. Entonces no son 60.000, sino que hay una que la funda en Pedro. Eso lo vamos a ver inmediatamente. Entonces, lo primero es: Jesús llama a los que Él quiere. Jesús envía a estos que Él escogió a predicar.
Y luego hay muchos que andan predicando, pero Pedro es quien tiene la verdad y Jesús se lo confirma. Luego nos fuimos a este versículo donde Andrés, que es el hermano de Pedro, lo acerca a Jesús y Jesús le cambia el nombre y le pone Cefas. Todo este preámbulo es para que podamos comprender a cabalidad Mateo 16, 18, que es el versículo clave en donde Jesús literalmente funda su iglesia. Y como decía recién, es una, no son varias, porque no dice mis iglesias, y la funda en Pedro. Entonces dice, mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Versículo 19. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces, vemos acá que Jesús funda su iglesia en Pedro, y además Él le da un poder. Le da el poder cuando dice la frase, todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Esto no es algo nuevo, ya lo veíamos en el Antiguo Testamento. Yo les voy a mostrar en Isaías 22:20. Dice, y será que en aquel día llamaré a mi siervo Eliasim, hijo de Hilcías, y vestirélo de sus vestiduras y le fortaleceré con tu talabarte y entregaré en sus manos tu potestad y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Hincarélo como clavo en lugar firme, y será por asiento de honra a la casa de su padre. Y colgarán de él toda la honra de la casa de su padre, los hijos y los nietos, todos los vasos menores, desde los vasos de beber hasta todos los instrumentos de música. Entonces vemos acá que a quien Dios entregue la potestad, primero será un padre, pero un padre con minúscula, un vicario. Cristo funda la iglesia en la persona de Pedro. Él es nuestro vicario. No sé si alguna vez lo han escuchado, que el Papa es el vicario de Dios en la tierra. Pero es porque Dios le da la potestad a él. Y a continuación vamos a ir viendo otros versículos donde vamos a ir dejando esas cosas más en claro. Entonces, vamos a volver ahora al Evangelio de Juan, capítulo 21, versículo 15 hasta el 17. Dice, cuando comieron, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y le dice, sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis corderos, le dice Jesús. Le vuelve a preguntar una segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y él le responde, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dice, apacienta mis ovejas. Y le dice una tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Se entristece Pedro de que le preguntara por tercera vez, ¿me amas? Y le dice, Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Y Jesús le dice, apacienta mis ovejas. En este versículo, Jesús está confirmando a Pedro como pastor de sus corderos. ¿Quiénes serán los corderos de Jesús? Todos aquellos que pertenecen a su iglesia que acaba de fundar. Funda la iglesia sobre Pedro y luego le da poder para atar y desatar, y ahora lo está instituyendo pastor de su iglesia. A él es a quien le dice, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Lo pone en definitiva sobre las ovejas, lo instituye pastor. Y esto no va en contradicción con que Cristo
es el buen pastor, ¿verdad? Porque sabemos que Él es el único pastor, el verdadero pastor, el buen pastor. Pero Él también tiene el poder de hacer lo que Él quiera, porque es Dios y porque es su iglesia. Entonces, con ese poder que Él tiene y que se lo da a su Padre, constituye a Pedro como pastor de su iglesia, pastor de sus ovejas. Sigamos viendo. En Lucas 22, 31 y 32, dice lo siguiente. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandaros como a trigo, mas yo he rogado por ti para que tu fe no falte, para que tu fe no decaiga, dicen otras traducciones. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Entonces, acá vemos que Jesús le está contando a Pedro que Satanás pidió permiso para atormentarlo a él y atormentar a su iglesia, pero a su vez le dice, tranquilo, porque yo, Jesús, estoy orando por ti, para que tu fe no decaiga. A continuación, vamos a hacer un barrido muy rápido. Antes estudiamos, ¿cierto?, lo que dicen los evangelios y ahora vamos a estudiar rápidamente los Hechos de los Apóstoles, que es un libro que cuenta lo que sucede con la primera iglesia de Cristo, esta que él funda, está en la Biblia, es un libro que viene a continuación del último evangelio, lo escribe San Lucas, el mismo que escribe el evangelio según San Lucas, y en el fondo cuenta alrededor del primer siglo de existencia de la iglesia, lo que ellos hacían, lo que predicaban, quiénes estaban, etc. Entonces vamos a hacer un barrido rápido, voy a tratar de ir en orden para ver cómo era la iglesia de los tiempos de Jesús y qué similitudes y diferencias tiene con la iglesia de ahora, más similitudes. Vamos a ver. En Hechos 1, capítulo 15 hasta el 26, son varios. Vamos a leer que solamente Pedro es quien nombra a los apóstoles. Cuando Judas traiciona y entrega a Jesús, se suicida. Entonces, Pedro es el encargado de nombrar al nuevo apóstol número 12. Es necesario buscar a uno o más para que sea testigo y cada quien no se nombra pastor. Estas tres cositas vamos a ver. Leo. En aquellos días, Pedro, levantándose en medio de los hermanos, dijo, ya vemos acá una primera característica de Pedro. Él es el pastor, entonces él se levanta en medio de los hermanos. El papa significa el jefe. Tiene mucha similitud con esto que estamos leyendo aquí. Él fue nombrado por Cristo como pastor de sus ovejas y acá vemos que él ya asume esta responsabilidad y se levanta en medio de los hermanos. ¿Por qué Juan, que era el discípulo que amaba a Jesús, no es el que se levanta? ¿Por qué no es otro de sus discípulos? Y vamos a ir viendo a lo largo de este libro también que Pedro siempre toma esta actitud de él tomar la palabra, él levantarse entre sus hermanos y pronunciarse. Dijo lo siguiente entonces, la junta de hermanos era de 120 más o menos el número. Hermanos, convino que se cumpliese la escritura, la cual dijo antes el Espíritu Santo por boca de David, de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, el cual era contado con nosotros. ¿Ven? Aquí está hablando de Judas. Y dice, era contado con nosotros, es decir, era uno de nosotros los 12 apóstoles. Y tenía suerte en este ministerio. Él también era parte de ese ministerio apostólico. Pues, adquirió un campo del salario de su iniquidad y colgándose, reventó por medio, y todas sus entrañas se derramaron.
O sea, tuvo una muerte horrible, está contando. Y fue notorio a todos los moradores de Jerusalén, de tal manera que aquel campo es llamado en su propia lengua Acéldama, que es campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su obispado. Estamos viendo aquí que Pedro está haciendo referencia a los Salmos y dice que tome otro su obispado cuando quede desierta esta habitación, este cupo de los 12 apóstoles. Conviene pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entró y salió entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que fue recibido arriba entre nosotros, uno se ha hecho testigo con nosotros en su resurrección, de su resurrección. Y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Es decir, ellos tenían como candidatos a estas dos personas. Y orando, dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál escoges de estos dos, para que tome el oficio de este ministerio y apostolado, del cual cayó Judas por transgresión, para irse a su lugar. Y les echaron suertes, y cayó la suerte sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Es decir, estamos viendo aquí, en primer lugar, que Pedro va a nombrar al nuevo apóstol en compañía de los demás apóstoles, y ellos, a su vez, van a orar a Dios para que sea Él quien les diga quién debería ocupar este ministerio. Sigamos avanzando entonces. En Hechos, capítulo 2, versículo 13, cuando se llenan del Espíritu Santo, ¿verdad? Aquí ya había ocurrido Pentecostés, dice, mas otros burlándose decían, están llenos de mosto, es decir, están borrachos, como dicen otras traducciones. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, ahí ya estaban con Matías, ¿cierto? Porque estaba Pedro más los 11. Lo que leíamos recién era que estaba Pedro más 10, porque Judas había muerto. Entonces eran 11 y ahí eligen uno más. Vemos que cuando reciben el Espíritu Santo en Pentecostés, ellos ya estaban siendo 12 nuevamente, con Matías incluido. Dice, estaban... Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó su voz y les habló diciendo, judíos y todos los que habitan en Jerusalén, os sea notorio y oigan mis palabras. Y luego comienza a dar un sermón lleno de Espíritu Santo. Lo importante de este versículo es saber que cuando viene el Espíritu Santo, ellos ya están con Matías. Y el Espíritu Santo no se opone a esta elección que habían hecho los apóstoles, porque la habían hecho en compañía de él. Vamos a saltarnos ahora a Hechos, capítulo 14, versículo 21. Aquí nos habla de que los discípulos iban creciendo, iban aumentando el número. Como hubieron anunciado el Evangelio a aquella ciudad y enseñando muchos, volvieron a Listra y a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y que es menester que por muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y habiendo constituido presbíteros en cada una de las iglesias, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor, en el cual habían creído. Entonces, estamos viendo aquí que ya la iglesia iba creciendo. Los apóstoles se comenzaron a repartir. Se fueron de 2 en 2 a predicar a distintas ciudades y iban conformando iglesias. Esta es la misión de los apóstoles, conformar iglesias en todos estos lugares. Entonces, vemos aquí que ya habían enseñado muchos se iban uniendo
y ellos, como apóstoles, los llamaban a que permanecieran en la fe, les decían que iban a pasar por muchas tribulaciones, y además dice que los mismos apóstoles iban constituyendo presbíteros. Y en esto yo me quiero detener un poco. En otras traducciones, presbíteros aparece como ancianos. Pero yo quiero ir a el idioma en el que fue escrita esta palabra, que es presbúteros, se pronuncia, ¿ya? Y dice aquí su definición. Es el comparativo de presbus, que significa anciano, por eso esa otra traducción. Más anciano como sustantivo. Anciano, específicamente miembro del Sanedrín israelita. También figurativamente miembro del concilio celestial o un presbítero cristiano, dice aquí. Entonces, anciano en el sentido de alguien sabio, no en el sentido de alguien viejo de edad o no sé, eso principalmente, viejo en edad. Eso no es lo que decir con anciano. El presbítero es el anciano que tiene mucha sabiduría. Vamos a ver que había muchos apóstoles que fueron confirmados, quizás lo vamos a ver más en detalle mejor en el siguiente tema, pero en definitiva hay muchos apóstoles que son muy jóvenes y ellos también reciben este ministerio. El presbiterio lo reciben también jóvenes. Entonces quiero que nos quedemos con esta definición de presbíteros o de anciano en el sentido de sabio en la fe. Él es quien les enseña a los demás hermanos acerca de la fe, porque es un hombre que es entregado a Dios, porque está con Dios, porque estudia a Dios y lo que él va estudiando y aprendiendo lo va enseñando. Y siempre tiene que estar en concordancia con lo que dicen los apóstoles. Esto lo vamos a ver ahora también en unos versículos más adelante. En el capítulo siguiente, 15, desde el versículo 1 al 28, nos cuenta justamente de estas reuniones que hay entre presbíteros y los apóstoles. ¿Ya? Las voy a tratar de ir leyendo bien rápido, pero es desde el 1 hasta el 28. Entonces, algunos que venían de Judea les enseñaban a los hermanos que si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos, ¿ya? Entonces aquí se empiezan a armar algunos conflictos por maneras de interpretar las escrituras, de interpretar una doctrina. Entonces algunos pensaban que los cristianos tenían que circuncidarse, otros pensaban que no, y se dan estas reuniones de presbíteros y de apóstoles para decidir qué es lo correcto a la luz de la fe. Entonces, suscitaba una disensión y contienda no pequeña, a Pablo y a Bernabé contra ellos, determinaron que fueran Pablo y Bernabé, es decir, había esta trifulca, digamos, este enredo entre los presbíteros y hablan con los apóstoles, que son Pablo y Bernabé, y les dicen, ya, ustedes tienen que ir a Jerusalén, y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los presbíteros sobre esta cuestión. Vayan a Jerusalén y ábrenlo con los demás apóstoles y luego regresen y díganos qué es lo que piensan ellos. Ellos, habiendo sido acompañados de la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles y daban gran gozo a todos los hermanos. Llegaron a Jerusalén, fueron recibidos en la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Algunos de la secta de los fariseos que habían creído, es decir, fariseos que se habían convertido al cristianismo, dijeron, no, es necesario circuncidarse porque hay que guardar la ley de Moisés. Esto lo vemos incluso hoy en día. Hay algunas iglesias cristianas que ellos creen que todavía hay que guardar la ley de Moisés. Ellos pensaban, como estos fariseos aquí, que querían hacer circuncidarse a los cristianos, cuando eso ya no correspondía.
se juntaron los apóstoles y los ancianos para conocer de este negocio, es decir, para discutirlo. Y habiendo habido grande contienda, es decir, lo conversaron, lo debatieron, lo conversaron mucho entre todos, dieron sus puntos de vista, oraron. Se levantó Pedro y les dijo, ¿ven? Tercera vez que Pedro es quien toma la palabra, quien se pone de pie y pronuncia la palabra definitiva. Él ya escuchó a todos los presbíteros, escuchó a todos los apóstoles, ya surgió este debate, ya todos pusieron sus puntos de vista y ahora, habiendo escuchado a todos, es él quien se pone de pie frente a todos y habla. Entonces les dice, hermanos, ustedes saben, como ya hace algún tiempo Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, también como a nosotros. Es decir, Dios le dio el Espíritu Santo a estos gentiles, es decir, a quienes eran paganos o no creyentes o ateos o llámenlo como quieran llamarle, a quienes no creen en Dios, les da el Espíritu Santo por haber oído la predicación de Pedro, por haber oído la predicación de la iglesia. Y ninguna diferencia hubo entre nosotros y ellos, purificando con la fe sus corazones. Ahora, pues, ¿por qué tentan a Dios poniendo sobre los discípulos cargas extras que ni siquiera nuestros padres ni nosotros pudieran llevar? Antes, por la gracia del Señor Jesús, creemos que seremos salvos, como también ellos. Entonces toda la multitud cayó. Tiene autoridad, lo respetan. Y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes maravillas y señales Dios había hecho entre los gentiles. Bueno, entonces sigue aquí contando todo esto, esta reunión que tuvieron. Y finalmente voy a leer desde el 22, resuelven lo siguiente. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los presbíteros con toda la iglesia, es decir, hay una comunión de la iglesia, los obispos, que son apóstoles, los presbíteros y los miembros de la iglesia, elegir varones de ellos y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Entonces se van, los escogen y quiero leerles el versículo 28 para cerrar esta parte. Dice, ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles ninguna carga más que estas cosas necesarias. Y ahí les empiezan a nombrar todo lo que decidieron en este primer concilio. ¿Ya? La iglesia tuvo concilio, es bíblico que tiene concilio, porque evidentemente que hay temas que hay que conversarlos y a la luz del Espíritu Santo poder tomar una decisión. Dice entonces, lo repito, ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros tal cosa. Es lo mismo que hace la iglesia hoy en día. Vamos a continuar en Hechos, capítulo 16, versículo 4 y 5. Vemos aquí, como pasaban por las ciudades, les decían en el fondo que guardasen los decretos que habían sido determinados por los apóstoles y los presbíteros que estaban en Jerusalén. Así que las iglesias eran confirmadas en fe y eran aumentadas en número cada día. Es decir, se producían estas reuniones y luego los mismos apóstoles y presbíteros iban viajando, comunicando estas decisiones a las iglesias. ¿Para qué? Para que hubiera una unidad en la fe. Si hay algo que distingue a la iglesia de Jesús de las demás iglesias cristianas, que tienen doctrinas diferentes, no hay una unificación de doctrina en todo el mundo, es que justamente la iglesia de Jesús cree lo mismo en todas partes del mundo. No hay ninguna diferencia.
doctrinalmente hablando. Entonces, vamos a terminar este barrido que yo les decía del libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 20, versículo 17 en adelante. Entonces, vemos que dice, enviando desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo, ustedes saben cómo está hablando Pablo en el fondo. Junta a todos los presbíteros de la iglesia, Pablo, y les comienza a hablar. En el versículo 28 dice, por tanto, miren por ustedes y por todo el rebaño que el Espíritu Santo les ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su sangre. Esto es importante. Veíamos antes todo el tema de apóstoles, presbíteros, concilios, luego ir recorriendo, comunicando la fe, enseñando en las iglesias. Y aquí Pablo les confirma a todos los presbíteros de la iglesia, en primer lugar, que el Espíritu Santo es quien los ha nombrado a ustedes como obispos. Y además les dice que el Espíritu Santo los ha puesto ahí para cuidar este rebaño, para apacentar la iglesia del Señor. Y esta iglesia del Señor, Él la ganó por su propia sangre. Entonces, haciendo un resumen, la iglesia de Dios, porque Dios sí tiene una iglesia, y es una iglesia formada por personas, no es una iglesia así espiritual, está formada por personas, la ganó con su propia sangre. Cristo la ganó para sí. Y Él les advierte incluso, en Hechos 20, 29, dice, yo sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos rapaces que no perdonarán al ganado. Y de ustedes mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para llevarse discípulos tras de sí. Él nos advierte que van a haber incluso presbíteros de dentro de la iglesia que van a salirse de la iglesia y que van a llevarse a los discípulos tras de sí. Por eso es importante esta unidad de la fe de la iglesia. En el Evangelio también Jesús nos hablaba, porque lo que yo les acabo de leer es lo que les dice Pablo a sus presbíteros. Pero en Mateo 7:15 vemos que Jesús incluso advierte de eso a sus apóstoles. Dice, guárdense de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, mas dentro son lobos rapaces. Entonces, Él nos dice, tengan cuidado de todas estas personas que les van a predicar de mi nombre, pero van a decir cosas que no son correctas. Créanles a los que pertenecen a mi iglesia. Vámonos ahora, para ir cerrando, a la carta que escribió San Pablo a la iglesia de Éfeso. En Efesios 5:23 dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, y Él es que le da la salud al cuerpo. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Nos está aquí haciendo una comparación entre lo que es un cuerpo. Él nos dice que Cristo está estrechamente unido a la iglesia. La iglesia es el cuerpo y Cristo es la cabeza de ese cuerpo, es la cabeza de la iglesia. Y hace un símil en el matrimonio entre marido y mujer, cómo debiese ser esta relación. En Éfeso, no, antes de esto,
Él nos dice en el fondo, más adelante en el versículo 29, porque nos sigue hablando de este ejemplo, porque ninguno aborreció jamás su propia carne, antes la sustenta y regala, como también Cristo a la iglesia. Cristo sustenta y cuida a su iglesia, así como cada uno de nosotros sustentamos y cuidamos a nuestro cuerpo. Nosotros nos alimentamos, bebemos, hacemos ejercicio, cuidamos nuestro cuerpo. Asimismo, Cristo cuida de su cuerpo, que es la iglesia. Y además, Pablo dice que hay un misterio donde Cristo y la iglesia son esposo y esposa, es decir, una sola carne, como Él nos revela también en su palabra. En Efesios 3:20 y 21 nos dice, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, por la potencia que obra en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia por Cristo Jesús, por todas las edades del siglo de los siglos. Amén. Repito, a Él sea gloria en la iglesia por Cristo Jesús, por los siglos de los siglos. Amén. Nos está diciendo, a Jesús sea la gloria en la iglesia. Uno podría preguntarse, entonces, si no estoy en la iglesia, ¿a quién le estoy dando gloria? A Él sea la gloria en la iglesia, por Cristo Jesús. A Jesús se le da gloria en la iglesia. Efesios 3:10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora notificada por la iglesia a los principados y potestades en los cielos, conforme a la determinación eterna que hizo Cristo Jesús, nuestro Señor. Nos está diciendo que la multiforme sabiduría de Dios será dada a conocer al hombre mediante la iglesia. Y nos dice que es un plan eterno que Él quiso hacer, conforme a la determinación eterna que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Efesios 1:22. Y sometió todas las cosas debajo de sus pies y diólo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Le dio poder a la iglesia, que es cuerpo de Cristo, y la plenitud de Dios está en la iglesia. Entonces, vamos a hacer un resumen. Primero, Cristo le da la autoridad a sus 12 apóstoles, primero, para predicar, sanar y liberar. Antes de eso, para estar con Él. No se puede predicar sin recibir la autoridad. Y esta autoridad se la da primero a Simón Pedro, que es el primer papa. Papa significa el jefe. Vemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles que él siempre es quien tiene la última palabra, el que se para frente de los apóstoles y a quien Jesús instituye como pastor de su iglesia. Andrés, cuando lleva a Pedro a la presencia de Jesús, Jesús le pone el sobrenombre de piedra. Y luego, él, cuando le pregunta a sus apóstoles qué andan diciendo por ahí, es Pedro quien le dice la verdad. Entonces Jesús lo confirma y le dice, mi Padre te reveló la verdad a ti. No lo recibiste de la carne ni la sangre, le dice. O sea, esto no es obra de tu inteligencia. Esto es obra de mi Padre que está en los cielos, se te fue revelado, eres bienaventurado, o sea, estás en lo cierto, por lo tanto en ti fundaré mi iglesia, le dice Jesús. La iglesia de Jesús es una porque dice mi y no mis, y además esa iglesia tiene poder para atar y desatar en la tierra, atar y desatar en el cielo. Lo que decidan aquí está confirmado por Jesús y vale también para el cielo. Vemos también que
a aquel que Dios entregue esta potestad, es decir, esta autoridad, va a ser un padre para los demás, pero no un padre como lo es nuestro Padre Dios, sino que un padre en la fe, un padre que ha recorrido un caminar y puede ayudarnos en ese caminar en base a su experiencia, un anciano, un presbítero. Ya veíamos el significado de esta palabra. Es aquel que conoce la fe y que está con Dios y quiere transmitírsela a los demás hermanos. Luego, Jesús advierte a Pedro que Satanás pide permiso para atormentar su iglesia, pero que no se preocupe porque Jesús va a estar orando por él, para que su fe, no caiga. Solo Pedro nombra a nuevos apóstoles. Cuando hubo que nombrar a Matías apóstol, es él quien toma esta decisión. Cada quien no se nombra pastor, sino que es una cadena. Jesús nombra a Pedro y nombra a otros apóstoles, pero a Pedro en especial como jefe, como pastor, y luego estos apóstoles en conjunto con Pedro pueden nombrar a un nuevo apóstol. El primero es Matías, como decíamos. Llegado el día de Pentecostés, cuando los apóstoles quedan llenos del Espíritu Santo, que estaba prometido, es decir, la tercera persona de la Santísima Trinidad, confirma esta decisión que habían tomado los 12 apóstoles. Es decir, es una decisión ratificada por Dios. El número de los discípulos va creciendo y luego toman la decisión de nombrar estos presbíteros. ¿Por qué? Porque ya los apóstoles que se dedicaban a ir abriendo iglesias en otros lugares ya no daban abasto. Necesitaban dejar presbíteros, ancianos, en esas iglesias para que puedan seguir enseñando la fe a las comunidades locales. Esto es lo que nosotros llamamos las parroquias. El obispo es el que administra una diócesis. Es lo mismo que el apóstol cuando iba y hacía una iglesia en determinado lugar. Luego, este apóstol debía nombrar otros presbíteros para que los ayudase a administrar estas parroquias que a su vez tienen capillas. Ahí también surge esta figura de los diáconos que van a apoyar la labor del presbiterio. En el siguiente tema que veamos vamos a leer sobre todo el libro de los Hechos de los Apóstoles y vamos a estudiar esto en mucho mayor detalle. Entonces, Dios tiene esta iglesia que tiene por ahora estas características y además nos enseña Pablo que a Jesús se le da gloria dentro de la iglesia, que le da poder a la iglesia y es el cuerpo de Cristo, que es parte de él. Así como nosotros cuidamos nuestro cuerpo, Él cuida a su iglesia. Incluso, les voy a leer el último versículo. 1 Corintios 15:8. Aquí Pablo nos dice que como Él perseguía a la iglesia de Dios, recordemos que Él era un fariseo que persiguió a los apóstoles, los mandó a arrestar, a azotar, incluso mató a un apóstol. Él se hace llamar a sí mismo como un aborto. Él dice de sí mismo, como yo perseguía a la iglesia de Dios, a la iglesia de Cristo, y ahora que conocí al Señor, descubrí la verdad y me purificó, yo fui un aborto, porque nací para vivir, pero los hombres me mataron. Los hombres me pusieron ideas en la cabeza que me alejaron de Dios. Los hombres me hicieron pensar sin el corazón y me llevaron a tomar la decisión de perseguir cristianos, de matar cristianos. Pero ahora que veo la verdad, puedo dar testimonio de que Cristo Jesús llegó a mí y esto es lo que me enseñó. Él escribe la mayor parte del Nuevo Testamento, fue el apóstol que recorrió más kilómetros evangelizando y en el fondo es el que cumple la misión de llevar el mensaje de Jesucristo, el Evangelio, la buena noticia, a todos
los que ni siquiera creían en Dios. Los otros apóstoles, algunos se dedicaron más a convertir a los judíos. Recordemos que ellos profesaban esta fe, al igual que Jesús, el judaísmo. Y Pablo, que es este personaje de quien estamos hablando, parte así. Parte como un judío muy ortodoxo, persigue a los cristianos, mata a un apóstol, luego se convierte y es el más grande predicador de todos los tiempos. Voy a tratar de ir grabando los fines de semana estos capítulos. Les recuerdo nuevamente, son 10 temas de apologética. Pueden escribirme por interno si tienen dudas, yo les puedo ir explicando, puedo ir aclarando todas estas dudas. Si quieren sugerir algún otro tema, también podemos verlo, porque esto de la apologética da para mucho. Los quiero invitar también, en mi perfil de Instagram hay unos links abajo y hay uno que dice debates. Esos debates de apologética son del padre Luis Toro, a quien yo les recomiendo mucho que puedan ver sus videos para que puedan dar razones de su fe, como nos enseña San Pedro. Así que nos vemos en una próxima oportunidad. Chao y que Dios los bendiga.